NumPy es mayormente vectorizado, quiere decir que por detrás NumPy en los arrays que nosotros estamos utilizando trata de paralelizar lo más posible la aplicación de operaciones similares en todos los elementos de un array. Y debemos de entender esta funcionalidad de NumPy para poder explotarla nosotros mismos cuando manejamos arrays. Esto se traduce mayormente en que cuando nosotros usamos NumPy y explotamos la semántica vectorizada de NumPy, casi que no tenemos que hacer bucles, casi que no tenemos que hacer fors. De hecho, en general, sobre todo con NumPy, normalmente cuando uno está programando y resulta que le empieza a salir un for dentro de un for, pues tiene que empezar, por lo menos eso tiene que ser una señal como para plantearse, oye, lo que estoy haciendo quizá hay una versión vectorizada, ¿no? Que no siempre es el caso, a veces uno está haciendo una cosa así un poquito más especial, más concreta, y a lo mejor no es posible hacerlo con las funciones vectorizadas de NumPy. Pero en la mayoría de los casos uno no está haciendo cosas tan distintas de lo que hace casi todo el mundo que programa NumPy, que programa Python, NumPy en Python, y es probable que exista una manera vectorizada de hacerlo. Entonces, cuando estemos programando y de repente empecemos a ver que hay un for dentro de un for, por lo menos que nos sirva como señal para pensar si estamos haciendo las cosas de manera eficiente, ¿no? Al final, si hacemos de manera innecesaria un for dentro de un for dentro de un for, pues probablemente el resultado sea correcto y sea el mismo, pero va a ser mucho menos eficiente, ¿no? Y luego pues también pues genera código, el código que escribimos pues es más difícil de leer, más difícil de entender, es más propenso a errores. Entonces, y esto es especialmente importante, sobre todo para gente que venís de otros lenguajes de programación, de Java, de C, que son muy dados, pues no están vectorizados, entonces no tienen esta facilidad de vectorización normalmente, entonces uno tiende mucho a hacer muchos for dentro de for dentro de for, y muchos estudiantes que vienen con ese bagaje tienden, de manera natural, es entendible, a hacer fors dentro de fors en Python también. Entonces, bueno, por lo menos que os sirva como señal para repensaros lo que estáis haciendo y buscar si hay maneras ya vectorizadas de hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente, fijaos, cuando calculamos la media por un eje, esto está vectorizado. Esto por detrás Python hay un bucle que él va por el eje, en este caso son las columnas, para cada una de las filas, ¿no? Y por detrás Python hace un bucle, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Python ya sabe que tiene que hacer ese bucle. NumPy ya sabe que tiene que hacer ese bucle. Entonces, si él puede paralelizarlo, usar varios procesadores o lo que sea, él va a poder usarlo, ¿no? De hecho, Python, NumPy por debajo usa una de las librerías más comunes que hay en C para álgebra lineal, cuando puede mandar un array, una operación de un array a esa librería que está muy optimizada, se lo manda, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto, por el contrario de hacer esto otro, que es un list comprehension, nos da el mismo valor, pero aquí estamos haciendo nosotros el bucle explícitamente, cuando nosotros lo hacemos así, Python sabe que se lo puede mandar a la librería eficiente de álgebra lineal que tiene por debajo. Si nosotros lo hacemos así, aunque el resultado sea el mismo, además de que el código es como más, y eso que estamos usando un list comprehension y todo, ¿no? Pero el código es un poquito más largo, más difícil de entender. Python no sabe si lo puede mandar o no, porque la lógica no la tiene, no puede analizar tanto la lógica de los programas de manera general, entonces no sabe que él lo puede mandar a su librería especializada, eficiente, de álgebra lineal por debajo, ¿no? Y de hecho, si medimos los tiempos, acordaos este magic de los notebooks, ¿no? El timeit, que es para medir tiempo de ejecución, él ejecuta esta línea un montón de veces, en este caso lo he ejecutado 100.000 veces y me da el promedio de ejecución de esta línea, 8,67 microsegundos. Fijaos el promedio de ejecución cuando yo lo hago, esto ya él lo ejecuta, el timeit lo ejecuta menos veces porque él ya ve que va más lento y es 6 o 7 veces, mucho más, 6 veces más lento la versión nuestra que la versión vectorizada. Entonces, las ventajas de usar las versiones vectorizadas son
prácticamente todas, ¿no? Entonces, tratad de buscar las versiones vectorizadas de las cosas antes de vosotros implementarlas, ¿no? A veces lo que uno quiere hacer quizá es demasiado específico y a lo mejor no hay una versión directamente vectorizada de eso, pero a lo mejor para los resultados intermedios que uno necesita puede que las haya y luego las usa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos tenemos dos matrices muy grandes, ¿no? Matrices de 1000 por 100 elementos, ¿no? De 100.000 elementos cada una de las matrices. Si queremos contar el número de elementos, la proporción de elementos que son iguales, que esto haríamos un bucle por las filas, más dentro de ese bucle otro por las columnas, compararíamos uno a uno y sumaríamos, ¿no? No, usemos operaciones vectorizadas. A igual a B nos da una matriz del mismo tamaño, en el cual son todos true or false, dependiendo de si la comparación elemento a elemento se da, ¿no? Esto tiene el mismo tamaño que la matriz original, que las dos matrices originales, y esto es un array de booleanos que pueden ser interpretables como enteros ceros y unos. Por tanto, si yo hago un promedio de ceros y unos, es decir, de los trues y los false, me va a dar ¿qué? Me va a dar el porcentaje de unos que hay en ese array, ¿no? Es decir, me va a dar el porcentaje de número de veces en las cuales las dos matrices, sus dos elementos son iguales, ¿no? Mira, fijaos que son números aleatorios entre 100 y 200, si contáis probabilidades, pues la probabilidad de que dos números muestreados de manera uniforme, enteros, entre 0 y 99 y entre 0 y 199, pues es un 5 por 1000. Si fueran números, ambas matrices fueran números entre 0 y 100 también, pues la probabilidad aumenta. Hay un 1% de que los dos números sean iguales. Dos números entre 0 y 100 escogidos aleatoriamente, pues un 1% entre 0 y 100. Si son más números, pues un 5 por 1000, que es la mitad de lo anterior, ¿no? Pero fijaos que aquí yo no hago bucles ni nada, trato de usar la semántica vectorizada, ¿no? Por ejemplo, cosas que uno se puede preguntar a veces, y esto en ciencia de datos uno hace mucho. Me gustaría ver los elementos, yo tengo dos matrices, me gustaría ver los elementos de A que son mayores que su correspondiente elemento de B. Me gustaría seleccionar esos elementos y a todos esos elementos hallarles la media. Pues fijaos que con la semántica vectorial es súper sencillo. Estos son los elementos de A, tal que su correspondiente en B sea menor y la media de todos ellos, ¿no? O al revés. Y fijaos que esto es muy compacto a nivel de programación, muy fácil de luego leerlo y entenderlo y computacionalmente eficiente. Más cosas, en fin, con matrices más pequeñas. Queremos coger el elemento de A, vamos a ver, queremos coger el elemento de B que corresponda en la misma posición del elemento más grande de A. ¿Sí? Acordaos que argmax me da el elemento en la posición en la cual está el elemento más grande de A, que es la 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 88, y el octavo elemento de B, el elemento que tiene en la posición 7, empezando desde la 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? El 199. ¿Vale? Que bueno, casualmente en este caso también corresponde con el máximo de B, ¿no? Vamos a coger otros elementos porque mucha casualidad, ¿verdad? Este es el último y ya no corresponde porque el máximo es este, ¿no? Es el 8, que es el 82, que es el 142, que es el penúltimo, ¿vale? Y fijaos que esta notación, que es la notación vectorial, es súper compacta y no tenemos que hacer ningún bucle, ¿no? Bien, que ya lo mencionamos anteriormente, la noción de broadcasting es importante. Fijaos que en realidad, en general, la regla es que la mayoría de las operaciones, elemento a elemento, entre dos matrices, dos arrays generales de NumPy, solamente se pueden hacer si tienen la misma dimensión. Pero hay ciertas excepciones. Fijaos que esto
vamos a ejecutar. Fijaos que esto no se puede hacer porque tienen dimensiones distintas. En realidad, fijaos que esto es A, que es un array que tiene 3 por 5 dimensiones. Y esto es un escalar. Y esto es una operación, que es un array con un escalar. En principio, no debería de poder hacerse, porque un escalar tiene una dimensión distinta de la que tiene un array, ¿no? Pero en este caso hay una forma de replicar, digamos que generar una matriz basada en el escalar de las mismas dimensiones de A, todas llenas con el escalar, ¿no? Entonces esto es como si se generara una matriz de 3 por 5, toda llena de dieces, y se multiplicara por A. Automáticamente Python hace esto. Esto es equivalente, NumPy, ¿no? No Python. Esto es equivalente a hacer lo siguiente. Fijaos, yo puedo hacer en np-ones, yo quiero un array de unos del mismo tamaño que tenga A. ¿Sí? Y esto lo multiplico por 10. Pues digamos que esto es como el paso que hace Python, que hace NumPy por detrás en esta operación, porque todo esto, yo ahora, todo esto, que pongo entre paréntesis, todo esto, lo puedo multiplicar por A porque tiene las mismas dimensiones, ¿no? Y me da lo mismo que anteriormente. Entonces, fijaos que la forma que tiene, esto que se hace, convertir esto en esto, es lo que en NumPy se llama broadcasting, que es de alguna manera ampliar el número de dimensiones de algo para que coincida con el otro operador y se pueda sumar, ¿no? Por ejemplo, fijaos, yo tengo A y B, que A, acordémonos, A tiene el tamaño este. Cojamos una columna de B. Ahí. Sí, cojamos una columna de B, que tiene el tamaño 3, ¿sí? Aquí hay una manera de hacer broadcasting, porque yo podría coger este vector y sumarlo a estos 3 y generar 3 números, sumarlo a estos 3 y generar 3 números. Es decir, yo podría haber hecho, a ver, vamos a ver si me sale, yo podría haber hecho esto, y esto es para apilar, no me acuerdo si es hstack o bstack, esto es para apilar esto bstack y 3 veces. No, vamos a hacerlo 5 veces. ¿Sí? Fijaos que yo he apilado, bueno, y vamos a darle la vuelta para que me cuadren las dimensiones. Listo. Fijaos que el vector que yo tenía, que es B, que es la primera columna, perdón, la columna 1 de B, que es la segunda, ¿vale? Es como si yo hiciera un broadcasting para que esto tuviera el mismo tamaño que tiene A. Y entonces esto yo se lo puedo sumar a A. ¿Sí? Pero si yo hago esto, vamos a ver, hay ciertas convenciones, a veces funcionan y a veces no, porque no es que sea aleatorio. Fijaos que esto me dice Python que no sabe cómo hacerlo porque tiene formas distintas, ¿no? Fijaos que esto, ¿cuántas dimensiones tiene B? Tiene B, esa columna 1 de B, tiene una dimensión, es un vector, ¿no? Fijaos que si yo hago esto, reshape menos 1, 1, o que es equivalente a 3, 1, ¿sí? ¿Cuántas dimensiones tiene esto que yo acabo de hacer? Los números son los mismos, pero los he reorganizado. Esto tiene 2 dimensiones. Bueno, esto es equivalente a poner el menos 1 para que él haga el cálculo de la otra dimensión, ¿no? Que es como más cómodo. Fijaos que yo le doy el shape. Este tiene 2 dimensiones. Es distinto que el anterior, ¿no? Es distinto que B1 shape. Esto es un vector, porque es un array de una dimensión. Esto es una matriz que resulta que solo tiene una columna, ¿no? Entonces fijaos que si yo hago esto, Python, NumPy, sabe hacer el broadcasting, porque él ve, esto es de 3,1 y él ve que A es de 3,5, por tanto hay una dimensión que es igual, la otra es distinta, la otra dimensión aquí es 1, por tanto puede replicarlo 5 veces para completarlo y hacer la suma, ¿no? Y fijaos que este resultado
es el mismo que este, ¿sí? Entonces es como si este más, él se coge este vector, bueno, esta matriz de una columna y me la replica como yo he hecho aquí, como yo he hecho aquí, y me la replica para luego sumarla con A, ¿no? Y hay ciertas convenciones. Bueno, aquí es para que veáis el reshape, esto es lo que acabamos de hacer, ¿vale? Pero esto no funciona, que es con el vector. Tiene que tener, para que el broadcasting se dispare, hay ciertas convenciones de cómo tienen que ser las diferencias de las formas, ese 3.5 y 3.1, para que NumPy lo pueda propagar, ¿no? Fijaos que a nivel de filas funciona distinto, ¿sí? Fijaos que esto podéis coger cada término por separado y verlo, ¿no? Fijaos que a nivel de filas, aunque esto sea un vector, que esa diferencia que a nivel de columnas, ¿no? Si esto es un vector y no tiene esa dimensión inicial, porque esto podríamos haber hecho esto, ¿no? 1 menos 1, esto sería equivalente a lo anterior, ¿no? Esto es un array de 2 dimensiones, cuyo shape es 1, 3, ¿no? 1, 5, ¿vale? Bueno, hay una convención como que se prefiere la primera dimensión, se prefieren las filas si son 2 dimensiones, ¿no? Entonces, si esto es así, el broadcast sí sucede, ¿no? A contrario de las columnas, bueno, no es evidente que esto, identificar esto, ¿no? Entonces, bueno, el flatten, que me lo aplana todo, ¿no? Le pone un vector y un poquito para que veáis estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esto de broadcasting, la mayoría de las veces funciona para nuestro beneficio, nos ahorra código, algunas veces funciona sin darnos cuenta y genera resultados no esperados, ¿no? Son muy pocas veces, pero bueno, como siempre, que sepáis que Python, NumPy en este caso, está haciendo cosas